11:01 de la mañana, estamos acá, viernes 28 de marzo, se va terminando el tercer mes del año y ya está, ya pasaron los 3 meses de prueba, ahora sí tienen que empezar el año, sí o sí, ya no hay más excusas. Me puse el busito porque el clima está, la verdad, muy lindo, pero bueno, hay que abrigarse un poco, estamos acá unos mates. Muy buena la entrevista que tuvimos, bueno, la nota como siempre con Samuel y también Alejandro que nos estuvo hablando un poco de economía. Ahora vamos a estar hablando un poco de política también. Eh, Vamos a estar hablando de política con Palo. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Natalie, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por acá todo bien. También acá con un poco de frío, no vine tan abrigada. Sí, no te Pero convido bueno. mate porque estoy medio Ay, no resfriada y pasa nada. mejor prevenir. Sí, Todo tuyo. dale, bueno, arranco. Yo para el programa de hoy elegí 2 o 3 temas que me parecieron interesantes para tocar. Uno son las elecciones que se van a dar este año de medio término. Que al Tan- final se dan las paso. de eso voy a hablar, Bueno, exactamente. perfecto. Em, Tanto a nivel nacional como también me parecía interesante poder ver cuál es la situación en cada provincia y en cada legislatura provincial. Después también quiero hablar un poco de la reunión que hubo de los gobernadores del centro, de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Y después un temita respecto de la interna entre nuestro presidente y nuestra vicepresidenta en relación a lo que va a ser el acto del 2 de abril. Entonces, bueno, arrancando un poco con el tema de elecciones, yo quería comentar que hay, como para iniciar, me parecía interesante poder discriminar entre las elecciones de nación, las elecciones de provincia y las elecciones municipales. Como todos sabemos, a nivel nacional se eligen diputados y senadores. Estos diputados y senadores, las cámaras se van renovando cada 2 años, no se renuevan completamente y su mandato dura 4 años. Nosotros tenemos elecciones durante este año, tuvimos y las elecciones anteriores fueron hace 2 años. Bien, respecto a las PASO es un tema que quería hablar porque bueno, se están discutiendo, a nivel nacional se discutieron, se quitaron las PASO y a nivel provincial se está discutiendo en cada provincia de acuerdo, bueno, a lo que pueden acordar los oficialismos o también lo que no pueden acordar, si estas Lo dejó a libre albedrío. O sea, que hagan lo que quieran con respecto a las pasos. no, sino que a nivel nacional se eliminaron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Sí, y a nivel provincial se están discutiendo en cada provincia. ok. Genial. Eso por un lado. Después, también otra de las variables para analizar es si las elecciones provinciales van a coincidir con las elecciones nacionales o no. Entonces, de ahí nosotros tenemos 3 escenarios. Que las elecciones queden diferidas, que las elecciones sean simultáneas o que las elecciones sean concurrentes. Ahora, ¿qué significa cada cosa? Que las elecciones sean diferidas significa que las elecciones provinciales se van a realizar en una fecha distinta a las elecciones nacionales. Todo esto estamos hablando siempre, no lo aclaré, pero por las dudas lo aclaro, de las elecciones legislativas, ¿no? Y que son organizadas según las normas y bajo las autoridades electorales propias de cada jurisdicción. Ahora, si las elecciones son simultáneas, se llevan a cabo en la misma fecha y bajo el mismo instrumento, es decir, si en nación se vota con la boleta única de papel, en cada provincia también. Y cuando son concurrentes, significa que se realizan el mismo día que las elecciones nacionales, pero se rigen por modalidades de votación diferentes. Por ejemplo, a nivel nacional uno puede votar con la boleta única de papel y a nivel provincial puede votar con lo que más se conoce como lista sábana, ¿no? Con una lista bloqueada y cerrada. Entonces, bueno, entrando un poco a lo que es el ambiente de cada provincia, tenemos que en Santa Fe, por ejemplo, hay elecciones
uno podría decir adicionales también a las legislativas, porque lo que se busca es reformar la Constitución. Entonces, el 13 de abril, los santafesinos van a tener que ir a las urnas para elegir a sus convencionales constituyentes para reformar su constitución provincial. ¿Qué quieren cambiar? Si se sabe. La verdad no estoy tan interiorizada al respecto, listo. pero es una situación, uno podría decir, que se está discutiendo en general, porque hace poco se reformó la Constitución de Tierra del Fuego, si no me equivoco, y eso les dio como el punto para... Claro, y también se están buscando reformar en otras provincias. Entonces, Ok. como, bueno, quizá uno podría decir un ambiente como de época cambio. ahí. Sí, exacto. sí, perfecto. Bien, respecto de Salta, San Luis, Chaco y Jujuy, coinciden estas 4 provincias y el 11 de mayo va a ser como un super domingo, donde todas las provincias van a votar por sus elecciones legislativas a nivel provincial. Específicamente, en el caso de Chaco y Jujuy, se va a renovar la mitad de su legislatura. Ambas provincias tienen una legislatura unicameral, que significa que tiene una sola cámara, al contrario de, por ejemplo, si hablamos del Congreso a nivel nacional, que tiene 2 cámaras, diputados, senadores, o las provincias de Salta y San Luis, que tienen legislaturas bicamerales y que, bueno, también se renuevan por mitades. Después en Cava, un poco había hablado el viernes pasado del panorama de las elecciones y la situación que atraviesa, sobre todo, uno podría decir, el espectro de la derecha, que está bastante fragmentado en toda Cava, a diferencia, en contraste, ¿no?, con lo que es a nivel nacional. Y que sorpresivamente en Cava el peronismo va todo unido, o al menos de momento no hay novedades de eso, que a nivel nacional está un poco más complicado. También había hablado el viernes pasado de la fracción. Este nuevo partido que dijiste. Ese, claro, no era peronista, sino era un partido libertario, pero tomaba referencias simbólicas, sí, del PRO y del peronismo. Sí. Pero bueno, eso se llevó a la justicia porque un partido como que no puede utilizar un sello que es manifiestamente de otro, exactamente. Sí. Entonces, bueno, como comenté, el domingo 18 de mayo en Cava se van a jugar las 30 bancas del legislativo. Pues tenemos Misiones, que el 8 de junio se renueva la mitad de las bancas de la Cámara de Representantes. Y en provincia de Buenos Aires, que como había comentado el viernes anterior, hay un pequeño o gran conflicto que refiere a la interna que hay entre el sector más kicilofista, si se quiere, y el sector más cristinista, que hasta el momento no han podido llegar a un acuerdo para ver si las PASO se desdoblan o no. La propuesta del gobernador es que se desdoblen. Mandaron un proyecto a la Cámara, a la legislatura de Provincia de Buenos Aires pidiendo eso. Y después un sector del cristinismo envió otro proyecto diferente. Entonces, bueno, no llegaron a un acuerdo y la idea es que se vote el próximo 3 de abril. Así que estamos ya mismo. Estamos a la espera a ver qué sucede. ¿El miércoles? Sí, el miércoles. Bueno, después en Mendoza rigen las PASO, es una provincia donde rigen las PASO a nivel provincial y igualmente es una provincia que tiene un poco más de margen porque como las últimas elecciones no se dieron en el 2021, sino en el 2022, los mandatos vencen recién en el 2026, entonces tienen un año más de changüí como para arreglar las cosas. Después, bueno, por último, no los quiero aburrir, en Catamarca se pudieron eliminar las PASO, Raúl Jalil finalmente las pudo eliminar. ¿Y en Formosa? En Formosa, ahora voy a Formosa, ahí voy porque también hay... Formosa es otra de las provincias que quiere reformar su constitución. Está muy interesante el asunto ahí a nivel nacional. Catamarca. Exacto. Y Catamarca, bueno,
según lo que he podido investigar, básicamente buscan plegar las elecciones al calendario nacional y votar en octubre, de igual forma que en 2023. Así que parece ser la provincia ahora, de momento, como Más más tranqui. tranqui. Exacto. Respecto de Formosa, hay un lío un poco más bárbaro. La rosca está un poco más complicada porque está este tema de la reforma constitucional provincial, porque se dice, ¿no?, que el gobernador, bueno, está buscando cambiar esta Carta Magna para poder brindar su reelección y sobre todo desmarcarse del fallo de la Corte Suprema que impedía su reelección como gobernador. Que está hace cuántos años ya. Y hace como, no sé, creo que desde el 2000 y pico antes debe estar, seguro, sí. Lleva varios años en el poder y tiene un gran apoyo. Es un caso muy sorprendente. Después, bueno, nada, respecto de la propiamente dicha, la reforma constitucional de Formosa, me parecía interesante porque una de las cosas que busca incorporar es la paridad de género, que bueno, en estos tiempos que corren parece raro porque sí. digamos que va contra agenda completamente. Sí. Suena, una amiga diría como muy vintage, de repente, no sé, no es algo que los políticos estén buscando y me parecía interesante marcarlo, la verdad. Capaz en su provincia, porque recordemos que en todo el sector del norte, yo soy de Chaco, todavía es como que hay una mentalidad capaz un poco más cerrada, pero bueno, es generalizando. O simplemente lo hacen como para decir, bueno, nos preocupamos. O miren qué actualizados que somos. Total. Hay que ver también, bueno, si esto efectivamente, fueron dichos, hay que ver si esto efectivamente se puede concretar o no, pero bueno, parece interesante en el marco en el cual estamos insertos. Así que nada. Después, otra de las cosas que quería mencionar es la reunión de gobernadores del centro que se realizó el pasado jueves, si no me equivoco, en la ciudad de Santa Fe. Okay. Fue la reunión número 18 de la región del centro y estuvieron presentes los gobernadores de Santa Fe, que es Maximiliano Puyaro, de Córdoba, que es Martín Yoyola, y de Entre Ríos, que es Rogelio Frigerio. Básicamente traigo esto a colación porque siendo estos gobernadores, uno diría una pieza clave como para que el gobierno nacional liberal libertario pueda articular y sacar leyes, pueda encontrar aliados estratégicos. En esta reunión lo criticaron bastante al gobierno nacional e hicieron sus demandas. Entonces me parecía pertinente. Dentro de los principales reclamos que realizaron, bueno, está claramente el de la obra pública. Y después otra de las cosas que se podría mencionar es como una reivindicación, ¿no?, de su región y especialmente del interior, como el interior que ellos llaman productivo, y una defensa del modelo que tienen ellos económico en sus economías provinciales y regionales. Entre algunas otras cosas, ¿no?, me gustaría quizá leer algunos de los dichos de los gobernadores. Así que voy a pasar a leer algunas de las cosas que ha dicho, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, Puyaro. Dice, hay un modelo y una matriz porteñocéntrica en la Argentina desde hace muchos años. Pasan los gobiernos, pasan los diferentes presidentes, pasan las ideologías, pero el interior productivo sigue subsidiando sectores improductivos de nuestro país. Nuestras provincias le aportan cerca de 3 veces más de lo que vuelve por parte del gobierno nacional y eso indudablemente nos pone en un lugar diferente. Sigue y dice, hemos marcado una agenda de la producción y ahí tiene que estar la obra pública, ¿no? Cuando pedimos que nos arregle las rutas nacionales es porque hay personas que mueren de siniestros, bueno, etcétera, no sé qué. Cuando pedimos que se terminen los gasoductos es para bajar los costos de nuestra matriz productiva. Hay un modelo distinto que es el que nos muestran todos los días los pequeños y medianos productores e industriales para generar crecimiento económico. Tenemos futuro en la República Argentina, dice. Y una de las cosas que me llamó mucho más la atención fue que el gobernador de Córdoba, que anteriormente nos había había hablado sobre los pituquitos de Recoleta, salió a decir: nosotros no vivimos de la especulación, nuestras provincias son frutos del trabajo.
para nosotros gobernar es generar empleo, parece que tener producción de infraestructura, etc. Entonces me parecía relevante, ¿no? En el contexto de, bueno, o sea, fueron gobernadores que permitieron que, o no gobernadores, pero bueno, parte de sus frentes políticos han permitido que no se rechace el acuerdo con el FMI y ahora vienen a reclamar estas cosas, ¿no? O sea, completamente es legítimo, pero bueno, me pareció interesante como para traer a colación a ver qué me quedan las dudas de, bueno, ¿van a seguir apoyando a este gobierno? ¿Van a seguir insistiendo por la obra pública? ¿Cuál va a ser, cuáles van a ser las acciones que tome Nación? Y por el momento no hubo una respuesta de... No hubo una Pasa que respuesta. la capital siempre fue la ciudad rica, o sea, siempre hubo esa diferencia. Sí, la ciudad con más presupuesto de Argentina, sin dudas. Pero bueno, nada, como si eran sus potenciales aliados, era interesante traer a colación, bueno, cómo viven, no solo en Cava, cómo está la situación política en todo el país. Bueno, después por último lo que quería traer era la interna del presidente y la vicepresidenta, que no es una novedad, sino que viene ahí acumulando distintos enfrentamientos. Que para ahora, que fue el Día de la Memoria, abrieron los archivos, si no me equivoco. Sí. Lo dicho claro, sí. Dicho malamente. Y una de las cosas que había propuesto nuestra vicepresidenta era Victoria Villarruel, era poder, creo que indemnizar a aquellos que habían sido víctimas de la guerrilla, pero bueno, no sé, como que la cuestión es que ni siquiera el propio presidente la apoyó, sin dudas que, bueno, nada, la posición esa respecto de lo que son los derechos humanos es bastante polémica y en lo particular no la defiendo, pero bueno, eso es una opinión personal. Así que nada, respecto del 2 de abril, uno de los temas principales de la agenda de Victoria Villarruel, creo que siempre giran en torno a la defensa, a los militares, bueno, esta suerte de intentar releer la historia de formas extrañas. Y, perdón, ¿no? Sí, hay que agregar risa a veces para cosas así que dicen terribles. Entonces, bueno, nada. ¿Van a hacer un acto? Milei dijo que este 2 de abril iba a hacer un acto en el Monumento a los Caídos en la Plaza San Martín, pero desde la Secretaría del Presidente, Karina Milei, dijo que no le iba a invitar a Villarruel porque su agenda no coincidía con la agenda de Nación. Y además la dejaron al margen de las elecciones legislativas de este año. No va hasta el momento como candidata, por lo cual, nada, este es uno más de los hechos que demuestra que, bueno, hay una interna bastante jodida ahí. Después, nada, la Casa Rosada también la cruzó a Victoria Villarruel, por expresar algunos dichos al respecto de la legitimidad del Estado y nombró por ahí de repente las palabras justicia social, por lo cual es raro, no se sabe a quién voto se está queriendo morder, está muy extraño. Y en Nación la acusaron de traicionar a la ideología. Así que, nada, esto igual también yo lo que pensaba es que no es una de las... Este enfrentamiento entre presidente y vicepresidente no es uno de los únicos que se haya sucedido en la historia de nuestro país, sino que es algo que uno podría decir, no sé si recurrente, pero se ha sucedido en otros momentos y bueno, habría que ver cómo se desenvuelve esto y cómo impacta para el gobierno nacional en general. Bueno, muchas gracias Paloma con toda la información, como siempre, súper completo. Gracias por toda tu opinión, por todo. Estuvo buenísimo. Ahora vamos a una canción y después volvemos con una entrevista que tenemos planeada como para cerrar el programa. Ya volvemos.